¿Cuál es el momento adecuado para solicitar una pensión de incapacidad permanente? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado, especialista en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, en reclamación o impugnación de altas médicas que podamos considerar indebidas y también en obtención y reclamación de grados de discapacidad. Y entrando en materia, intentando responder a la pregunta que titula este vídeo, queremos decir que en primer lugar, cuando nos planteamos solicitar una pensión de incapacidad permanente, lo primero que tenemos que comprobar es que la persona interesada cumple con los requisitos que podemos denominar de carácter general. Estos requisitos son que tiene que estar en situación de alta o asimilada, es decir, tiene que estar trabajando, bien esté dado de baja médica o no, trabajando en una empresa, trabajando como alta de autónomos, etc. O asimilada, es decir, las situaciones asimiladas son unas situaciones que la ley considera que equivalen a una situación de alta, como si estuviera en una situación de alta. De entre ellas, la situación más común o que se produce más habitualmente es la situación de paro subsidiado y también la de paro involuntario. En cualquiera de esas situaciones se puede iniciar una petición de incapacidad permanente. Otro requisito de carácter general es la situación de que tenemos que tener o comprobar si podemos tener el periodo mínimo de cotización que en cada caso sea exigible. Hay situaciones en las que es necesario, para poder solicitar una pensión de incapacidad permanente, el tener un periodo mínimo de cotización. En otras situaciones no es necesario. Cuando la pensión va a derivar o deriva de una enfermedad común, de la contingencia de enfermedad común, en ese caso sí hay que tener un periodo de cotización mínimo, que va a depender de la edad de la persona que quiere solicitar la incapacidad. Hay situaciones o contingencias, por decirlo más técnicamente, en las que no es necesario tener un periodo mínimo de cotización. Estas situaciones son las de accidente, sea o no de trabajo, es decir, accidente de trabajo o accidente no laboral, y la situación de enfermedad profesional. En cualquiera de estos casos no hay que tener un periodo mínimo de cotización. El tercer requisito de carácter general que hay que valorar es comprobar que la persona no tiene la edad de jubilación ni cumple con los requisitos para solicitar la jubilación. Pues bien, esto es lo primero. Antes de pedir una incapacidad tenemos que comprobar que la persona cumple con estos requisitos generales. Una vez que ya sabemos que se cumplen estos requisitos, para poder plantearnos si podríamos solicitar la incapacidad, o mejor dicho, qué momento es el más adecuado para solicitar la incapacidad permanente, lo que hay que valorar, en mi experiencia de muchos años reclamando pensiones de incapacidad permanente, es comprobar que la situación de la persona es definitiva, que las lesiones y limitaciones que sufre la persona que quiere solicitar una incapacidad permanente está en estado, podemos decir, secuelar. Es decir, por más tratamiento médico que se le aplique a la enfermedad, a las lesiones o limitaciones que tenga la persona interesada, ya no vamos a conseguir obtener una recuperación, ni siquiera parcial, de las limitaciones funcionales en relación al trabajo que le pueda provocar esa patología o esa enfermedad. Si esa situación está totalmente estabilizada, los tratamientos, por más tratamientos que le hagamos, por más rehabilitación, por más fisioterapia, etcétera, en cada caso, depende de cada caso, los tratamientos que correspondan, ya no, la persona no mejora, no recupera mayor capacidad laboral que la que perdió cuando empezó a tener la patología en cuestión. Pues bien, ese es el momento adecuado. El momento adecuado es cuando la situación está totalmente cronificada y cumplimos con los requisitos de carácter general. Mucha gente o muchas personas nos preguntan: ¿tengo que estar de baja médica para iniciar una petición de incapacidad permanente? Y la respuesta es que en principio no. ¿Por qué? En primer lugar, porque la ley no lo obliga. Recientemente ha existido una reforma legal en este aspecto,
donde no es necesario estar en situación de baja médica para solicitar una incapacidad permanente, pero tampoco era obligatorio antes. Era una situación, la incapacidad permanente, lo que se valora es la capacidad laboral del trabajador y por lo tanto no es obligatorio, no es estrictamente necesario estar en una situación de baja médica. Sí es cierto que lo adecuado es que si una persona está trabajando y quiere solicitar una incapacidad permanente, lo adecuado es que inicie un procedimiento previo de incapacidad temporal para intentar recuperar sus lesiones y si ese procedimiento de incapacidad temporal en un momento dado, sin necesidad de que se agote, ya podemos comprobar que no va a ir a mejor, que la persona está, como decimos, en un estado secuelar, en un estado que no mejora, pues ya es el momento de pedir la incapacidad permanente, en ese momento. Otra gente nos pregunta, pero bueno, yo es que estoy de baja médica y no sé si tendría que agotar los 12 meses de baja médica o incluso los 18 meses que como fecha o periodo máximo se prevé para una baja médica, un proceso de incapacidad temporal. La respuesta es la misma, no es necesario. En el momento que tengamos estabilizadas las lesiones y las limitaciones, ya podríamos iniciar la reclamación de incapacidad permanente. No es necesario agotar los 12 meses ni los 18 meses, sino que en ese periodo de tiempo, cuando tengamos estabilizada la situación, ahí ya podríamos iniciar la petición de incapacidad permanente. No obstante, este tipo de casos, este tipo de asuntos, como cuál es el momento más adecuado para solicitar una incapacidad permanente, siempre es un tema que va a depender de cada caso en particular. Tendremos que estudiar cada situación particular, cómo son esas lesiones, qué tipo de tratamiento tiene o se le está aplicando y cómo es el trabajo de la persona interesada, y dependiendo de ese análisis individualizado de cada caso, sin duda podremos recomendar a cada persona en particular cuál es su momento, el momento de esta persona, el adecuado para solicitar una incapacidad permanente. Lo que hemos expuesto es con carácter generalista, pero insistimos, en cada caso habrá que estudiar su situación personal, su enfermedad, su tratamiento, su actividad laboral para comprobar cuál es el momento más adecuado. Y nosotros, en nuestro despacho, la valoración de su caso, no solo si podríamos o no solicitar ya una incapacidad permanente, sino solo si entendemos que podríamos o no solicitar una incapacidad y qué tipo de incapacidad permanente podríamos solicitar. En nuestro despacho el estudio de su caso individualizadamente es gratuito a través de correo electrónico. Pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en este vídeo contándonos su caso y nosotros lo estudiaremos y le informaremos a la mayor brevedad de forma gratuita si en nuestra opinión puede solicitar una incapacidad permanente, cuál es el momento adecuado para hacerlo y qué tipo de pensión de incapacidad permanente podríamos solicitar. También ofrecemos otro servicio gratuito como es el presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que supondría que nosotros nos hagamos cargo de esa reclamación. Tenemos otros servicios como es consulta a través de llamada telefónica o videollamada, consulta presencial, estudios particulares del caso en concreto, que ya tienen un coste muy económico, por cierto, y que pueden comprobar y utilizar si lo desean, entrando en nuestra página web y viendo o comprobando exactamente a qué se refiere cada uno de estos servicios. En el texto del vídeo les dejaremos un enlace para estos servicios que también están a su disposición. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.